Bueno, y una de las cosas más importantes o una de las noticias más importantes de la que nos enteramos ayer fue precisamente que efectivamente después de la llegada de Leo Messi y tras más de 20 publicaciones, tal y como el Chiringuito estuvo demostrando en el programa de anoche, Kylian Mbappé no le ha dado me gusta a absolutamente ninguna. Y déjame que os diga que el estudio que hicieron fue espectacular porque ni más ni menos que estuvieron repasando todo lo que el resto de jugadores tipo Messi, tipo Ramos, tipo Neymar habían hecho, cómo habían interactuado con esa publicación o con esa llegada, con ese anuncio de Leo Messi y las publicaciones que había sacado el Paris Saint-Germain, y efectivamente unos 10 me gusta, otros 11 me gusta, otros 13 me gusta, cada uno a su manera. Bueno, pues resulta que Mbappé no le había dado me gusta a ni una sola, lo cual obviamente ha disparado todos los rumores, especulaciones acerca de que efectivamente Mbappé no quiere jugar con Messi. Y esto lo decía también el famoso periodista francés, el tal Thibaut, que confirmaba que Mbappé simplemente no quiere jugar con Leo Messi. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque al final a Mbappé de alguna manera lo que le importa es su futuro, es decir, a él qué cuenta le trae Leo Messi si al final él se quiere ir al Real Madrid. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta los madridistas y que en mi opinión es muy positivo, precisamente porque nos estamos dando cuenta de que efectivamente Mbappé no está por la labor de seguir en el Paris Saint-Germain y que para él lo más importante no es la emoción de jugar con Leo Messi, es decir, todo lo contrario de lo que podría haber dicho Leo Messi, sino que él lo que quiere es básicamente ya vestirse esta camiseta, la del Real Madrid, y poner punto y final a su etapa en el Paris Saint-Germain. Así que en este sentido, pues hombre, obviamente como madridista no dejo de alegrarme y no dejo de ilusionarme con la posibilidad de que este silencio del jugador pues haya servido para que de alguna manera demos un paso al frente con el tema de su fichaje. Ojalá que así sea, desde luego. Y además, según OK Diario, pues efectivamente una de las cosas que más está inquietando al Paris Saint-Germain, y yo estaría igual de preocupado, es que efectivamente el jugador está muy callado, el jugador no está diciendo nada y encima, tal y como os he comentado esta mañana en la información que pasaba José Félix Díaz, precisamente el jugador va a tomar la palabra y seguramente será para provocar un auténtico terremoto este fin de semana. Justo cuando juegue el Paris Saint-Germain, dicen, aunque no han especificado todavía cómo, el jugador podría ni más ni menos que dar un duro golpe al Paris Saint-Germain hablando sobre su futuro y tomando la palabra. ¿En qué dirección? ¿En qué sentido? Pues hombre, yo personalmente no lo sé, pero quizá pueda ser un gesto público, que es una de las cosas que el Real Madrid lleva esperando mucho tiempo, porque evidentemente cuando tú eres presidente del Real Madrid y ves a un jugador de otro equipo que quiere dar un paso al frente para fichar por tu club, evidentemente creo que entonces tienes la excusa perfecta para ir a por él, llamar al club y decir, mirad, si tenéis ese jugador que se quiere marchar, ¿por qué no nos sentamos y negociamos y por lo menos decidimos algo que pueda funcionar para todo el mundo? Porque retener a un jugador contra su voluntad, dejadme que os diga que es propio de una tiranía y creo que no sería justo que un jugador como Mbappé, que ha sido un chaval muy cumplidor, muy profesional con el Paris Saint-Germain, ha dejado los mejores años de su vida en el equipo parisino, se ha desarrollado como futbolista, estaría muy mal y sería muy feo no concederle ahora la posibilidad de poder, bueno, pues cumplir uno de sus sueños, que es ni más ni menos que jugar en el Real Madrid. A mí personalmente me daría mucha pena y desde luego lo complicarían todo hasta un extremo absurdo, porque al final ellos ya tienen un equipazo, se lo han montado increíblemente bien. Creo que el Paris Saint-Germain va a ser uno de los equipos más competitivos esta temporada y yo creo que dejar salir ahora mismo a Mbappé creo que sería lo más lógico y lo más normal, pero claro, ahora ya cuando sabemos qué tratamos o con quién tratamos, con el jeque, sabemos que esas cosas son un poco más complicadas y desde luego si el Real Madrid lo ficha va a tener muchísimo mérito. Y ojo, porque la siguiente noticia sí que es importante y es un tema y un asunto muy grave a tener en cuenta. A ver, el Real Madrid, fijaos qué casualidad que ayer lo comentaba cuando os pasaba ese famoso vídeo largo en el que decía que, bueno, el Paris Saint-Germain lo que estaba haciendo en tema de fichajes era una auténtica vergüenza y que además tenía la sensación frustrante y el mal sabor de boca de que poco podemos hacer, es decir, no hay ninguna institución por ahí en la que tú puedas confiar como para decir, oye, mira, que podemos reclamar si están violando las reglas financieras, no, o sea, no puedes hacer nada. Bueno, pues el Real Madrid, no con el tema del Paris Saint-Germain, pero sí con el tema del acuerdo de la Liga al que se opone, y por cierto, que si nadie puede impedirlo esta misma mañana por el resto de clubes de fútbol español,
podría tomar una medida tan drástica como salir de la... El Real Madrid podría retirarse de la Liga y no jugarla, no comenzar a jugar este sábado como represalia precisamente contra una decisión de la Liga que ha sido unilateral, no se ha consultado con el Real Madrid y sin embargo, de alguna manera, como dijo Florentino, pues socava sus derechos, como entienden en el Real Madrid que ocurre, socava sus derechos porque esa decisión no le correspondía a Tebas, o por lo menos en la manera en la que ha ejecutado el acuerdo. Y esto es algo que debemos tener en cuenta porque al final el Real Madrid tiene que pelear a muchas bandas diferentes y contra es la Liga, que es la que maneja el cotarro en el tema de la competición doméstica, y en este sentido el Real Madrid es que está absolutamente solo. Así que, como digo, podría llevar a cabo una medida muy drástica como es la de retirar al equipo de la competición doméstica. En este sentido a mí me daría mucha pena, pero entendería la medida puesto que de alguna manera se están vulnerando los derechos del Real Madrid. Así que veremos a ver qué ocurre. Esta sí que es muy buena y muy importante, y es que una vez más, aparte de hablar de Mbappé, tenemos que hablar de un Erling Haaland que parece muy ilusionado con la idea de venir al Real Madrid. Me vais a permitir, porque lo tengo además por aquí, que es Duncan Castles, el periodista que anoche desvelaba que el jugador noruego, independientemente de que el Chelsea esté detrás de él, que por cierto lo veo difícil por el tema del fichaje de Lukaku, independientemente de que cualquier otro equipo, como incluido el Paris Saint-Germain, que decían que podía hacerlo, llevar a cabo su fichaje en 2022 si Mbappé se marchaba, el jugador noruego quiere jugar en el Real Madrid y aquí no hay vuelta de tuerca. Por cierto, antes de continuar, dejadme que os haga un pequeño inciso, y es que, como sabéis, ya me han borrado la cuenta de Facebook, algo que me ha sentado bastante mal porque no me han dado ni derecho a apelar. Bueno, sí, he apelado, pero básicamente me han dicho lo mismo. Así que ya sabéis, en la descripción de este vídeo tenéis el link a mi nueva cuenta de Facebook, el J Real Madrid, y a mi nueva cuenta también de TikTok, en la que me vais a poder ver más habitualmente. Ya sabéis, el link lo tenéis en la descripción, y si no, en Instagram me podéis encontrar también. El asunto es que Haaland quiere esperar al Real Madrid, ¿vale? Le da absolutamente igual que el Chelsea está detrás de él, que el Paris Saint-Germain está detrás de él, porque al final el jugador lo que ha priorizado es jugar en el Real Madrid. Sabéis que el padre de Erling Haaland sigue al Real Madrid, sabéis que Erling Haaland le ha dado un montón de me gusta a un montón de publicaciones en la pasada temporada de jugadores del Real Madrid, y en este sentido yo creo que no nos debería extrañar que efectivamente el jugador, tal y como están apuntando estas informaciones, quisiera venir efectivamente al equipo blanco y dejarse de historias con especulaciones con otros clubes, porque él lo que quiere es jugar en el Real Madrid, y si además sabe que va a jugar al lado de Mbappé, pues ¿qué queréis que os diga? Está maravilloso, porque al final vamos a tener un ataque bastante decente. Creo que el Real Madrid se tiene que esforzar en traer otros jugadores para otras líneas, pero en cualquier caso siempre es una muy buena noticia que un jugador como Erling Haaland prefiera y priorice al Real Madrid por delante de cualquier otra opción. Es una auténtica maravilla. Bueno, pues ya tenemos una noticia oficial, como es la cesión definitivamente de Take Kubo al Mallorca, que jugará cedido la próxima temporada. Finalmente parece que se ha impuesto el criterio del jugador nipón, que ha decidido que Mallorca era definitivamente el destino en el que tenía que jugar esta temporada. Yo personalmente creo que en esta decisión se han dejado llevar un poco también por la mala experiencia que ha tenido el jugador la pasada temporada, yéndose a equipos que efectivamente pues al final no le dieron bola, y lo que le interesa al Real Madrid, lo que le interesa al jugador evidentemente es tener tiempo, jugar, ser importante, intentar crear de alguna manera la experiencia que quizá todavía no tiene para jugar en el primer y más alto nivel. Yo creo que es un jugador de mucha calidad, que al que quizá le faltan todavía algo más de minutos en la Liga Española, si bien es cierto que yo era de la opinión que la Real Sociedad, por el tipo de proyecto que ha armado Imanol en estos últimos tiempos, pues creo que era la mejor opción sinceramente para Kubo, pero bueno, al final no ha sido así. El jugador se marcha a Mallorca, no van a tener, eso sí, opción a compra del jugador, con lo cual entiendo que el Real Madrid sigue de alguna manera interesado en que Kubo vuelva al equipo blanco, lo cual es una buena noticia. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que al jugador le va a venir muy bien, un poco para volver a un sitio, territorio amigo, territorio donde sabe que puede ser importante de nuevo y donde se va a reencontrar con buenas sensaciones después del fantástico torneo olímpico que ha hecho y ha llevado a cabo con su selección. Así que en este sentido, pues hombre, es importante, porque además me enteraba precisamente por una notificación que me caía en redes sociales. Por cierto, que si no lo hacéis ya en redes sociales, sabéis que tengo una nueva cuenta en TikTok importante con J Real Madrid, y también podéis seguirme en Instagram y mi nueva página de Facebook también J Real Madrid. Así que bueno, pues en este sentido de verdad que me alegro un montón por Kubo. Yo espero que le vaya muy bien y que por lo menos podamos verle este año disputando más minutos que el año pasado.
Y volviendo ahora un poco sobre mis pasos, voy a comentar algo que se comentó ni más ni menos que en febrero y que lo dijo Pedrerol, un poco para que veáis cómo de alguna manera cuando Pedrerol, cuando alguien del chiringuito comenta algo, principalmente si es Pedrerol, del que por cierto no sabemos mucho últimamente, esperemos que esté todo bien porque casi me interesa tanto su bienestar como el de Florentino Pérez, bueno pues lo clavó. Es decir, Pedrerol, cuando desveló el tema de Ramos, cuando comentó que estaban teniendo problemas para renovar a Ramos, desveló una conversación entre Ramos y Florentino en la que decía que efectivamente Ramos le había dicho a Florentino que el PSG iba a formar un equipazo con él y con Leo Messi. Es decir, también contaban ya con el argentino. Obviamente yo creo que lo hacían un poco porque el argentino por aquel entonces estaba todavía descontento, no se sabía si quería seguir jugando en el Barça, parece que se estaba reanimando otra vez más con todo el tema de Laporta, que había vuelto a ser presidente y tal, pero no lo tenían claro. Entonces yo creo que el PSG sí que por aquel entonces veía más claro a Leo Messi y también la posibilidad, lógicamente, de Sergio Ramos, pero nadie lo tenía demasiado en serio. Y sin embargo, Pedrerol ya afirmaba que efectivamente Sergio Ramos le había dicho a Florentino que el PSG iba a hacer un equipazo con él, con Messi y seguramente con otros más. En lo que acertó y lo clavó de pleno fue en que efectivamente no solo ha sido Ramos y Messi, sino que además Wijnaldum, Donnarumma, Raf son jugadores que han ido llegando y que es una auténtica maravilla porque desde luego van a formar un plantel que en mi opinión va a ser de lo más difícil a batir de Europa. O sea, yo creo que no es ningún secreto que digamos, ni ninguna locura que digamos que el PSG va a ser efectivamente uno de los equipos a batir precisamente este año. Espero que no les vaya demasiado bien, especialmente cuando se enfrenten al Real Madrid, que todo el equipo se venga abajo, que todo el proyecto se venga abajo y que el Real Madrid pueda tener bastantes más oportunidades, porque si no, si es por la calidad futbolística, desde luego vamos muy mal apañados. Pero en cualquier caso, ahí queda la anécdota de Pedrerol desvelando esa importante información ya en el mes de febrero. Obviamente el fichaje de Mbappé va a quedar como uno de los más difíciles si efectivamente se produce, porque dejadme que os dé un dato que no invita desde luego al optimismo, y es que el PSG, según comentaban ayer precisamente muchos medios de prensa, era un equipo que no había vendido figuras desde la salida de Ronaldinho y que evidentemente el tema de que saliera Mbappé no estaba ni mucho menos en sus planes. El PSG, como sabéis, en los últimos 10 años, 5 años sobre todo, ha sido un equipo que ha evolucionado, aparte de fichar estrellas, a intentar fichar también jugadores que podían realmente dar valor añadido al proyecto. Es decir, por ejemplo, Neymar, por ejemplo, la llegada de Mbappé, son piezas clave que en mi opinión han venido a aportar muchísimo al grupo. Sarabia también estaba en esos tantos, Di María, la llegada de Di María también fue muy importante y en mi opinión un punto de inflexión muy grande, Keylor Navas también. Es decir, que me acuerdo todavía cuando ficharon a David Beckham, que de alguna manera se estaba convirtiendo, decían los críticos, el Paris Saint-Germain en un nuevo Milán, es decir, un varadero a donde iban a morir las viejas glorias, pero poco a poco y con los años han intentado ir fichando cada vez con más tino, es decir, que al mismo tiempo que fichaban estrellas, de alguna manera fichar también jugadores que aportaran, como digo, valor al proyecto y tener un proyecto deportivo, además, por supuesto, de marketing. No tengo que deciros que precisamente ayer fichar a Messi, las redes sociales del PSG han volado, es decir, han pasado de tener 20 millones de seguidores en Instagram a tener 40 millones, una auténtica burrada. Las camisetas de Leo Messi se han vendido, me parece que decían que en 3 horas y por 165 euros, lo cual es una auténtica burrada. Así que bueno, pues evidentemente están teniendo cada vez más fuerza, más tino y saben perfectamente lo que quieren y lo que hacen, desde luego. Entonces, en este sentido, pues lógicamente va a ser un fichaje muy complicado porque el PSG no es precisamente un equipo vendedor. Y bueno, pues siguiendo ya con la actualidad de los jugadores del Real Madrid, de los que están, de los que se quieren ir, de los que se deberían ir, de los que no vienen, vamos a hablar del tema de Ødegaard, porque efectivamente el Real Madrid no es que se haya dado por vencido, pero sí que considera que quizá la mejor opción para todos es que Ødegaard se marche, es decir, que Ødegaard finalmente vuelva al Arsenal, que es el equipo mejor colocado, y hacer con el jugador noruego finalmente pues un chorro de dinero muy importante, porque por el precio que fue fichado, obviamente si ahora lo colocas en 50 millones como se está rumoreando, pues es una auténtica maravilla y desde luego es un muy buen negocio. Vamos a intentar quedarnos los madridistas única y exclusivamente con eso, porque lo curioso y lo llamativo es por qué ha ocurrido esto cuando en realidad el jugador debería haberse quedado en el Real Madrid para iniciar toda una etapa o una nueva década del centro del campo del Real Madrid con un heredero legítimo como era él sobre, lógicamente, el maravilloso, magnífico y sin igual Luka Modric. En mi opinión, creo que el Real Madrid
hace bien, puesto que si el jugador no lo ve claro, el jugador no va a aportar, el jugador no se siente lo suficientemente cómodo como para estar en el proyecto, es absolutamente absurdo retenerle contra su voluntad, y lo mejor para todos es que él se marche. Si él está contento, pues que sea así, y que al Real Madrid le queden pues unos 50 millones, me parece que van a ser en caja, que además son extra porque no se contaba con ellos. Tampoco se contaba demasiado con los de Varane, pero ya en 2 fichajes sumas prácticamente 100 kilos, más todo lo que tienes en tesorería, pues evidentemente creo que es la mejor opción para todos. Así que bueno, pues en este sentido me da pena, porque creo que el proyecto deportivo queda tocado. Creo que Odegaard es un magnífico jugador que podía haber aportado en muchas facetas del juego del Real Madrid. Creo que con la fórmula 4-2-3-1 hubiera sido incluso mejor. Parece que Ancelotti no va a renunciar al 4-3-3, y él en el 4-3-3 no se ve tanto como se ve en el 4-2-3-1 que normalmente ha utilizado Arteta, jugando justo por detrás del delantero. Así que en este sentido pues nada que objetar. Si se quiere ir, que se vaya y listo. Otra de las noticias importantes que lógicamente hay que destacar en esta mañana es precisamente la que comentaba Tomás Roncero, y que desde luego a mí ya no me descuadraría nada, porque tiene todo el sentido del mundo, por lo menos a nivel financiero. Resulta que dice Roncero que el PSG podría estar pensando en: si en 2022 efectivamente Mbappé se va del equipo, no hay ningún problema, no hagan ningún tipo de drama, porque ni más ni menos que podrían traer gratis a Cristiano Ronaldo, y ya sería como, bueno, pues ponerle la guinda al pastel y tener a Messi, a Neymar y a Cristiano en el ataque del Real Madrid, perdón, del Paris Saint-Germain. Sería un cambio de cromos, es decir, sale uno, entra otro, además a la misma posición, más o menos a la misma posición, y lógicamente te traes a un pedazo de jugador que, aunque llegaría lógicamente con más años, sabes que perfectamente el compromiso de Cristiano nadie lo puede poner en duda, porque a día de hoy Cristiano sigue siendo un jugador que está muy en forma y que te va a garantizar otros 40 goles por temporada prácticamente seguro. Y si juega al lado de Messi, al lado de Neymar, pues a lo mejor quién sabe si no te sube la cifra hasta 50. Y como a nivel de tema salarial no va a haber ningún problema, porque el PSG puede hacer y deshacer lo que quiera, que nadie le va a decir absolutamente nada, porque tiene a todo el mundo cogido por sálvase a la parte, pues evidentemente nos comeremos seguro a un PSG que junte a Messi, a Neymar y a Cristiano Ronaldo en el ataque, lo cual será escandaloso, pero como digo, como nadie se le va a oponer y nadie le va a hacer frente, pues ahí queda todo dicho, queda todo hecho, y no podemos hacer nada. Es decir, nada más que contemplar cómo efectivamente el PSG se hace con los mejores jugadores del fútbol, y los demás pues haremos lo que podamos. Intentaremos fichar a Mbappé, intentaremos que Haaland también venga al ataque, y bueno, pues de alguna manera compensar y contrapear el hecho de que el PSG se esté haciendo pues con prácticamente todos, a nivel de que tiene carta blanca pues para fichar a unos y otros, y en este sentido no podemos quedarnos aquí en una esquina llorando y hechos polvo. O sea, es lo que hay, pues ya está. Nosotros intentaremos fichar lo mejor que podamos y jugar lo mejor que podamos para hacerles frente. Y luego, sobre jugadores que deberían salir del Real Madrid pero que parece que lo tienen complicado, dejadme que os hable en esta noticia de Luka Jovic, donde decían en una publicación inglesa que el Manchester United podría haber puesto su nombre sobre la mesa, precisamente no para ir como sustituto de Edinson Cavani, pero sí de alguna manera para quedarse en el banquillo como reemplazo natural del jugador uruguayo. Lógicamente no tengo que deciros que Luka Jovic está buscando también, al parecer, salida, una vez que el Real Madrid ya le ha hecho ver que no va a contar con él. Luka Jovic quería y tenía la esperanza de ser importante para el Real Madrid, pero finalmente parece que no ha cuajado. A Ancelotti no le cuadra como 9 del Real Madrid, Mariano Díaz evidentemente tampoco. El problema es que Mariano se niega a salir, lo cual me parece estúpido y absurdo para él mismo, el primero. Y Luka Jovic, pues hombre, aunque no quería salir, parece que si sale intentará que sea a un equipo pues lo más potente posible. Se hablaba del Inter, se hablaba del Milan. El Inter, por supuesto, una vez vendido a Lukaku y vendido a Lautaro, que ha sido absolutamente espectacular, pues lógicamente necesita delanteros, y en este sentido Luka Jovic puede estar en las quinielas, así que tampoco me extrañaría escuchar que Luka Jovic se va efectivamente al Inter de Milán. Y bueno, pues en este sentido el Manchester United es otra opción, no sé hasta qué punto. Desde luego el Real Madrid va a pedir, me parece, cerca de 30 kilos por el jugador, lo cual me parece un precio bastante razonable e interesante. Y bueno, pues en este sentido, si el jugador efectivamente ve que no puede en el Real Madrid, pues ahora lo que queda preguntarse es qué va a hacer el Real Madrid para traerle a un sustituto a Benzema, porque lógicamente no puedes enfrentarte el resto de la temporada con un solo delantero sin alguien que sea el reemplazo de Karim Benzema, si no es Luka Jovic, si no es Borja Mayoral y por supuesto si no es Mariano Díaz. La tasa yo creo que se queda un poco corto, así que bueno, veremos a ver el Real Madrid qué idea tiene en este sentido. Y poco más, esto es lo que hay, amigos.